Bienvenidos a OUTO, la investigación fuera de la oficina. Ven, el tema de hoy, híjole, es de esos que te obligan a mirar de frente al pasado para poder siquiera empezar a entender lo que vivimos hoy y lo que se nos viene. Vamos a hablar de la arquitectura del control y de la eugenesia. Así es, Alex. Y a ver, algo súper importante. No pensemos que esto es un tema de un libro de historia y ya, capítulo cerrado. Para nada. Lo que vamos a investigar es cómo esa obsesión, ese impulso por clasificar, por controlar y al final por mejorar a la gente, cómo ha sobrevivido. Se ha transformado, claro. Pasó de ser una pseudociencia en el siglo XIX a la genética de alta precisión del siglo XXI. La historia no se acabó, solo se puso más, no sé, más sofisticada. Y hasta más atractiva, se podría decir. Para que entendamos la seriedad del asunto, creo que hay que empezar con esta frase. Ojo, esto no lo dijo un grupo extremista en un panfleto. Son palabras que vienen nada más y nada menos que de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1927, en el famoso caso de Buck contra Bell. Y esta frase, ven, no fue solo una opinión, se convirtió en ley. Y eso es lo que de verdad da miedo. Le dio al gobierno, al Estado, el poder de decidir quién sí y quién no era apto para tener hijos. Básicamente, le dio luz verde a la esterilización forzada. Si lo vemos desde una perspectiva de salud pública, es el momento exacto en que una ideología de control se mete hasta la cocina del poder estatal. Y no para curar, sino para purgar. Las consecuencias humanas fueron, devastadoras. Un prejuicio se convirtió en un procedimiento médico legal. Exacto. Y para poder trazar la línea desde esa sentencia hasta hoy a la era de la edición genética, este va a ser nuestro mapa. Primero, vamos a desmenuzar esa arquitectura histórica de la desigualdad, para entender bien sus cimientos, tanto psicológicos como sociales. Después, vamos a seguirle la pista a sus herramientas. Veremos cómo evolucionaron de medir cráneos a generar puntuaciones genéticas. Luego, cómo se usan estas herramientas hoy en día para, literal, diseñar a la próxima generación. Y al final, nos vamos a asomar a un futuro que ya no se ve tan lejano, donde la biología es código. Y vamos a cerrar con la pregunta clave de todo esto. ¿Seguimos siendo una creación soberana o ya estamos en camino a convertirnos en un producto de patente? Bueno, pues empecemos por el principio. La eugenesia no apareció de la nada. No fue un error del sistema. Tiene raíces muy, muy profundas. Y lo más irónico es que esas raíces están en la Ilustración. Esa época que estaba obsesionada con la razón, con el orden, con clasificarlo todo. Cada planta, cada animal, psicológicamente era casi inevitable que esa misma manía por clasificar terminara aplicándose a nosotros mismos, a la humanidad. El problemón ahí, Alex, es que no solo clasificaron, jerarquizaron. Lo que empezó como un intento, digamos, de entender la diversidad humana, se convirtió rapidísimo en un proyecto para justificar las desigualdades que ya existían. Fue como tratar de ponerle una bata blanca de científico al prejuicio de toda la vida. Y aquí lo vemos. Este es el primer gran paso en esa dirección. Carl Linneo, a quien conocemos como el padre de la taxonomía, bueno, él no solo dijo, estos humanos son de Europa, estos de Asia. No, como podemos ver en la tabla, les asignó principios rectores, o sea, rasgos de personalidad inherentes a cada grupo. Y fíjate qué subjetivo. Los europeos son gentiles y gobernados por leyes, pero los africanos son indolentes y gobernados por el capricho. Vaya. Esto es fundamental. En ese momento, la clasificación científica dejó de ser una simple descripción para convertirse en el argumento perfecto para una jerarquía. Se pone una norma, la europea, claro, y todo lo demás se mide en comparación, casi siempre para mal. La taxonomía se volvió destino. Y esta jerarquía, claro, alimentó un debate enorme. Por un lado estaba el monogenismo, la idea de que todos venimos de un mismo origen, que somos una sola familia humana. Pero por otro lado, empezó a ganar fuerza una idea muchísimo más peligrosa, el poligenismo. La teoría de que las distintas razas serán en realidad especies diferentes. Y esto no era una discusión académica de café, fue como lo dice una de las fuentes, el permiso intelectual que el poder colonial necesitaba como agua de mayo. Piénsalo desde una perspectiva sanitaria o legal. Si un grupo de personas es considerado una especie diferente, entonces quitarles derechos, explotarlos e incluso exterminarlos se puede justificar. Ya no es una atrocidad moral, se convierte en algo natural o hasta necesario. Y bueno, con esa justificación filosófica ya en la bolsa, la ciencia del siglo XIX se obsesionó con encontrar datos duros que confirmaran esas jerarquías. La clasificación dejó de ser cosa de ideas abstractas y pasó a ser cosa de cinta métrica y balanza. Y así es como nace la craniometría. La idea era tan simple como brutal, la verdad. Querían que el valor, la inteligencia y hasta el destino de una persona se podían medir por el tamaño de su cráneo. Lo que querían era un número, una cifra que convirtiera el prejuicio en algo objetivo, en un dato. Es el primer gran intento de reducir toda la complejidad de un ser humano a una sola métrica. Y esta idea fue consolidada por estos tres personajes, los arquitectos de la desigualdad. Primero, Herbert Spencer,
que agarró la teoría de la evolución de Darwin y la aplicó a la sociedad de una forma muy cruda. Él fue quien acuñó la frase «la supervivencia del más apto», pero para justificar por qué no había que ayudar a los pobres. Luego llega el mismísimo primo de Darwin, Francis Galton, y le pone nombre a todo el movimiento, eugenesia, que significa bien nacido. Y él proponía así abiertamente criar mejores seres humanos como si estuviéramos hablando de ganado. Y para rematar, César el Hombroso llevó estas ideas al sistema de justicia, diciendo que podías identificar a un criminal por sus rasgos físicos. Creó el concepto del criminal nato. Entre los tres, vaya, construyeron todo el andamiaje pseudocientífico que justificó décadas de políticas terribles. Y esta línea del tiempo es que pone los pelos de punta por lo clara que es. Nos muestra cómo una idea, que empezó siendo abstracta, se convierte en política de Estado y al final en una catástrofe. La clasificación de Linneo lleva a la craniometría de Morton. Las teorías de Galton inspiran las leyes de esterilización en Estados Unidos, que a su vez, y esto es clave que lo entendamos, se convierten en el modelo, en la inspiración directa para las leyes de higiene racial de la Alemania nazi. Hay un hilo directo que va desde el libro de un naturalista hasta las puertas de un campo de concentración. Es la prueba de que las ideas nunca son inofensivas. Cuando se juntan con el poder, tienen consecuencias reales y muchas veces letales. Están escuchando Hoy Otto, con investigación de El Campesino. Tienes toda la razón, Alex. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la palabra eugenesia se volvió, tóxica. Nadie quería tener nada que ver con ella. Pero el impulso detrás, esa idea de que podemos y debemos mejorar la reserva genética humana, esa no murió. Simplemente, digamos que se cambió de ropa. Es un fenómeno psicológico increíble. La idea no se desmiente, solo se esconde y luego reaparece con otro nombre, con otro disfraz. Se quitó de encima todo el lenguaje racial explícito y se vistió con el lenguaje objetivo, frío y supuestamente neutral de la genética moderna, de la probabilidad y de los datos. Es el mismo producto, pero en un empaque nuevo y mucho más fácil de aceptar para nosotros hoy. Y si el siglo XIX tenía su métrica estrella, que era el volumen del cráneo, el siglo XXI tiene la suya, la puntuación de riesgo poligénico, o PGTP. Hay que notar el paralelismo. Se deja la cinta métrica y se agarra el secuenciador de ADN. En lugar de medir un cráneo, se analiza el genoma de un embrión para sacar un número, una puntuación que, supuestamente, predice todo, desde tu riesgo de diabetes hasta tu potencial de inteligencia. Es que, en el fondo, es la craniometría pero con una interfaz digital. Es la misma obsesión por reducir a una persona a un número, pero ahora con una capa de tecnología tan sofisticada que nos parece más ciencia y menos prejuicio. Esta tabla lo resume a la perfección. La herramienta ya no es un cráneo y perdigones, ahora es un secuenciador y un algoritmo. La justificación ya no es un supuesto hecho biológico, ahora es un resultado de salud probabilístico, un lenguaje mucho más suave, ¿no? Pero el objetivo final, Ben, sigue siendo el mismo, predecir y por lo tanto seleccionar. Hasta el sesgo evoluciona. Pasamos del sesgo de confirmación del científico, que sin darse cuenta buscaba lo que quería encontrar, al sesgo que está escondido en el algoritmo, y muy importante, en los datos genéticos con los que se entrena ese algoritmo, que casi siempre vienen de poblaciones europeas. Al final, en los dos casos, se usa el prestigio de la ciencia para validar un juicio de valor. Bueno, dejemos un poco la teoría y vamos a la práctica. ¿Cómo se usa esta nueva métrica en el mundo real hoy? Pues la respuesta está en las clínicas de fertilidad, a través de la fecundación in vitro, la FIV, combinada con las pruebas genéticas preimplantacionales, o PGT. Y aquí es donde la idea de seleccionar humanos deja de ser un debate para un café y se convierte en un procedimiento médico real. Es una decisión que enfrentan personas de carne y hueso que solo quieren tener un hijo sano. Y es una decisión que viene con una presión psicológica brutal. El proceso, como lo vemos aquí, es una maravilla de la tecnología. Se crean varios embriones, se les saca una pequeña muestra, una biopsia, y se congelan. Pero el momento clave, viéndolo desde el lado humano, es el paso 5, la revisión de resultados. Los futuros padres no reciben un simple sí o no. Reciben lo que es, básicamente, una boleta de calificaciones genética para cada uno de sus posibles hijos. A ver, imaginen esa situación por un momento. Tienes en tus manos una lista de probabilidades, de riesgos, y con base en eso tienes que tomar una decisión que antes la tomaba el azar o la naturaleza. Es un peso, una responsabilidad enorme. Y este gráfico muestra el resultado de todo eso, lo que una de nuestras fuentes llama la clasificación impía. A ver, de un lote inicial de, 15 embriones, muchos se descartan porque no son viables o porque tienen anomalías cromosómicas muy claras. Eso es el PGTA. Pero el último paso es el que genera más debate, el PGTP. De los embriones que ya se consideran normales, se elige uno. ¿Con base en qué? En su puntuación poligénica.
Se pasa de un abanico de posibilidades a una sola vida, elegida por su perfil de datos. El azar se cambia por un algoritmo. Y, seamos honestos, por una decisión de mercado influenciada por lo que la sociedad valora en ese momento. Y aquí, Alex, es donde llegamos al meollo del asunto ético. Como profesional de la salud, cualquiera diría que está perfecto usar esta tecnología para evitar una enfermedad genética terrible como la fibrosis quística o Huntington. Eso, sin duda alguna, es atención médica. Totalmente de acuerdo, Ben. Pero a ver, ¿qué pasa cuando esa boleta de calificaciones también te dice la probabilidad de que sea más alto, de que tenga menos riesgo de obesidad, o como ya ofrecen algunas clínicas, de que tenga un mayor potencial de coeficiente intelectual? ¿Dónde pintamos la raya? Psicológicamente, ¿en qué momento la ansiedad por tener un hijo sano se convierte en el deseo de diseñar un hijo mejor? ¿En qué punto la medicina preventiva se vuelve mejoramiento humano? Una eugenesia, pero ahora impulsada por el consumidor. Exacto, Alex. Y esa línea, que ya de por sí es súper borrosa, se desaparece por completo con el siguiente gran salto tecnológico. Porque hasta ahorita hemos hablado de seleccionar el mejor embrión de un grupo. Pero la verdadera revolución, el cambio que lo pone todo de cabeza, es cuando dejamos de elegir y empezamos a crear. Es el paso de ser como los curadores de un museo que eligen las mejores piezas, a ser los autores del libro. Es cuando pasamos de seleccionar a editar directamente el código genético. Un cambio que redefine por completo nuestra relación con la biología. Y la tecnología que nos abre esa puerta se llama CRISPR-Cas9. La mejor forma de entenderla es pensar en la función de buscar y reemplazar de cualquier procesador de textos. CRISPR le permite a los científicos navegar por los 3.000 millones de letras del genoma, encontrar una secuencia específica, una palabra genética que causa una enfermedad, por ejemplo, y cambiarla por otra. Es como un bisturí molecular, de una precisión que asusta. Y con una herramienta así, la biología deja de ser algo que simplemente leemos y sufrimos para convertirse en algo que escribimos y controlamos. El poder es literalmente prometeico. Y que nadie crea que esto es cosa de películas de ciencia ficción. En 2018, el mundo se quedó en shock al enterarse del nacimiento de Lulu y Nana, las primeras bebés editadas genéticamente. Un científico chino, He Jiankui, alteró sus genomas, supuestamente para hacerlas resistentes al VIH. Y con ese acto se cruzó una línea roja que toda la comunidad científica había acordado no cruzar, la edición de la línea germinal. Y línea germinal es el concepto que hay que entender aquí. Significa que los cambios que les hicieron a ellas no se mueren con ellas. Se los van a pasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a todas las generaciones futuras. Es una alteración para siempre del patrimonio genético de la humanidad. La caja de Pandora, tanto técnica como éticamente, ya está abierta. Están escuchando Toto con Investigación del Campesino. Para que nos demos una idea de la escala de poder de la que estamos hablando, pensemos en este dato. Se calcula que toda la información digital del mundo para el año 2040, cada correo, cada video, cada archivo de esta investigación, podría guardarse en tan solo 1 kilo de ADN. Es que ese dato es increíble, ven. Nos obliga a cambiar por completo la perspectiva. La biología ya no es vista solo como el código de la vida, sino como el disco duro más denso, más eficiente y más duradero que se ha conocido. La línea que separaba filosófica y prácticamente a la vida de los datos se está borrando frente a nuestros ojos. Y este cambio de mentalidad, Ben, es tan profundo que se convierte casi en un conflicto teológico. Por miles de años, la humanidad se ha visto a sí misma como imago Dei, o sea, hecha a imagen de Dios. Pero ahora está surgiendo una nueva visión, la del imago Homo, la humanidad hecha a imagen y semejanza del propio hombre. Es una nueva tecnoteología, muy de moda en ciertos círculos de Silicon Valley. Y ahí, como vemos en la tabla, el ADN ya no es un plano sagrado, es una API, un código que podemos programar a nuestro antojo. Y la muerte, el gran tabú, deja de ser un misterio para convertirse en un simple fallo técnico, un error en el código, que con suficiente tecnología se puede y se debe arreglar. Y este impulso no es solo teoría, Tiene ejemplos muy oscuros y muy reales. El objetivo, para algunos, es así de claro: crear una casta superior de humanos. Lo vimos con el caso de Jeffrey Epstein y su plan de sembrar la raza humana con su propio ADN. Es básicamente el sueño de Francis Galton de una aristocracia biológica, pero reencarnado en el siglo XXI, con mucho más dinero y, al parecer, muchos menos escrúpulos. Y la visión transhumanista lleva esto hasta sus últimas consecuencias: diseñar humanos no solo para que sean más listos o vivan más, sino para que sirvan como recipientes de una inteligencia artificial superior. Buscan la inmortalidad, pero no en el espíritu, sino transfiriendo la conciencia a un sustrato digital. Y todo esto, Ben, nos lleva a la pregunta final de nuestra investigación, que yo creo que es la más importante de todas. Ya hablamos del control sobre quién se reproduce, sobre los rasgos, sobre la biología misma, pero la última frontera del control es la propiedad. Porque cuando la vida humana se vuelve código que puedes programar, la pregunta inevitable, tanto legal como ética, es:
¿Y quién es el dueño de ese código? Esta cita lo resume todo. El peligro final, el concepto de propiedad biológica. En un mundo donde las secuencias de ADN se pueden diseñar y por lo tanto se pueden patentar, un ser humano que nace con ese ADN editado, pues deja de ser un individuo completamente soberano como lo entendemos. Legalmente, conceptualmente, se convierte en un producto que está sujeto a los términos y condiciones, a los derechos de propiedad intelectual de una empresa o de un gobierno. La soberanía sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro código más fundamental, simplemente se evapora. Y esa es la pregunta que se queda flotando en el aire. Todo el camino que hemos recorrido en esta investigación, desde un naturalista sueco del siglo XVIII hasta los laboratorios de hoy, nos ha traído justo a este punto, a esta encrucijada. Exactamente, Ben. Y no es una pregunta para el futuro lejano, es para allá. Las decisiones que se tomen en la próxima década sobre cómo regular esto, sobre quién tiene acceso, sobre la ética de estas tecnologías, van a definir la respuesta. ¿Las usaremos para aliviar el sufrimiento y expandir el potencial humano para todos? ¿O para crear un mercado donde la definición misma de ser humano se compra, se vende y se patenta? La respuesta, si seremos una creación soberana o un producto patentado, va a definir lo que significa ser humano en el siglo que viene.